Por acá, Jonathan, gracias. Gracias, de verdad. Y estábamos en medio programa y yo veía tus tweets un poco enojado. Yo te vi como diciendo, oigan, espérense, frustrado. Sí. Frustrado. Sí, Escuchabas análisis simplistas del tratado. Sí, a ver, tenemos que ubicarnos. Uno, estamos ante un hombre que le gusta el espectáculo, lo hemos conocido de siempre así, sí, y tiene el dominio del espectáculo, ¿no? El show está en él tiene el spot encima. Tenemos que entender entonces que no está en una persona racional, en una persona que haya hecho un análisis prudente en cada declaración que ha hecho en medios, sino más bien en un hombre que tiene el privilegio de poder mover a la audiencia. Sí. ¿Qué va a hacer? No lo sabemos, ¿no? Primero tenemos que esperar a ver qué hace, porque parecería que ya podemos dar por enterrado el Tratado de Libre Comercio, y eso todavía no ocurre. Para empezar, tenemos que esperar a que Trump eventualmente denuncie el tratado, porque así se llama, es el lenguaje técnico, y si lo denuncia, tenemos que esperar a ver qué hace la audiencia. ¿Por qué? Hay muchísimo dinero en juego. Hay muchísimo dinero de las armadoras, hay muchísimo dinero de la industria de electrónicos, que no se nos olvide que es una tercera parte de nuestras exportaciones. Entonces, hay muchísimo dinero en juego como para que quien está haciendo uso, digamos, de este comercio, pues se cruce de brazos y diga, pues ni modo, ¿no? Ya lo decidió el presidente y a ver qué hacemos. Entonces, lo que podemos esperar es que si lo llega a denunciar, haya una avalancha de reclamos ante el sistema de justicia estadounidense y probablemente hasta el sistema legislativo. Entonces habrá que ver si avanza. Es todavía un camino largo por recorrer. Muchísimo. Largo por recorrer, ¿no? Y asumamos, vamos a dar el privilegio de la duda y en un año no tenemos tratado de libre comercio. Que es también el panorama que poco a poco han dejado ver incluso Luis Videgaray, el propio Ildefonso Guajardo, decir, a ver, ¿se puede acabar? Sí. Se puede acabar, sí, porque no depende de nosotros nada más, depende de otros dos países. Entonces, bueno, tú pones el escenario de que se acaba en un año. Exacto. Se acaba el tratado en un supuesto caso. Pero no se acaba el comercio. A ver, cuando tú y yo éramos chavos, había fayuca en la calle. Sí. El comercio estaba, pero con otras reglas, sucias, más sucias, pero había comercio. Entonces, lo que podemos esperar es que el comercio continúe. ¿De qué manera? Habrá que ver. Como nos permite en este momento ver la circunstancia es el 80% de lo que ya comerciamos legalmente entre México y Estados Unidos entra sin arancel ya y no bajo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. ¿El 80%? Sí, porque qué buen dato. Entonces, si ya el 80% entra bajo normas de la OMC, entonces lo que estamos peleando en ese momento es el 20% de las exportaciones. Ok. Bien. De ese 20%, imagínate que tú tienes ese pastel, ¿no? 16 puntos porcentuales de esos 20 entran con un gravamen promedio del 3%. Ok. O sea, pagarías pues un gravamen al entrar del 3%. ¿no? Y eso sobre el valor agregado que le ponemos, ni siquiera sobre el valor total del producto. O sea, te mandan piezas, lo armas, tú cobras por armarlas y sobre ese valor le cobras el 3%. ¿no? Okay. Entonces, digamos, no es una cosa abismal. Nos queda otro 4. ¿no? Ese 4%. Si tenemos ese pie en la cabeza, nos quedan esos 4 puntos porcentuales. Ahí sí podemos enfrentar tasas arancelarias altas. Una muy clara, las camionetas, el famoso chicken tax, que podemos abordar luego de ese asunto, pero que las camionetas sí pagarían un 25%, insisto, sobre el valor agregado del... Entonces... Pero es de ese tamaño. O sea, es para que nos demos una idea en la cabeza, al cual me parece que es súper ilustrativo. Ese es el tamaño de lo que se está negociando en realidad. Sí, ese es el tema. ¿Por qué, Risco? Pues porque cuando estábamos en 1992, 94, ni China estaba en la OMC. No habían cambiado las reglas de la OMC. Entonces, una vez que pasa este milenio, o sea, a partir del primer año de este siglo, empiezan a cambiar un montón de reglas que tumban los aranceles en el mundo. ¿Sí? Independientemente del Telecan, las reglas cambiaron para el comercio global. Es por eso que vimos el ascenso de China. China no tiene un tratado con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se convirtió en el principal exportador a Estados Unidos si no es por esta caída dramática en los aranceles globales? Entonces, no estoy diciendo que no sea un problema, no quiero ser malinterpretado. Si se cae el Telecan dentro de un año, estamos en ese escenario, por supuesto que tendremos un problema. Pero la dimensión del problema es mucho más pequeña que aquella que tenemos en mente, o que al menos percibo yo, que tienen en mente muchos comunicadores hoy, ¿no? Vaya, es que es increíble cómo han pasado ya varias rondas. Y vaya, yo lo veo y lo vi en este gráfico que se publica hoy en el diario El Financiero, pero ha sido muy difícil tratar de explicar esto. Tratar de explicar cómo vamos cayendo en unas olas, algunas de desesperación,
otras de demasiada tranquilidad, y este es el punto medio. ¿Qué significa esta cuarta ronda? Esta cuarta ronda que está en este momento en Washington. Bueno, que se empiezan a definir, por ejemplo, casos tan puntuales como el nivel de participación que tiene Estados Unidos en cada vehículo que se produce en Norteamérica, ¿no? Donde Estados Unidos está pidiendo, esto es versiones extraoficiales, que ya el 85% del contenido de un coche, imaginémonos un coche que tiene sus llantas, tiene sus cristales, tiene su espejo, sus volantes, etcétera, 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 el 85% de lo que hay en el coche se hizo en Norteamérica, es lo que quiere Estados Unidos. Okay. Eso avanzaría al 62% que tenemos actualmente. Y de ese 85%, que nos imaginamos si partido el coche básicamente te queda pues nomás el frente, ¿no? Para otros países. Sí. De ese 85, Estados Unidos quiere que 50 puntos porcentuales sean para él, y ya que Canadá y México se hagan bolas con el resto del 35. No sé si me estoy haciendo bolas, no quiero hacer No, bastante claro. Entonces, imagínate qué va a pasar allí. Pues obviamente eso es inconcebible para los negociadores de México y de Canadá. Es que exacto, o sea, el tema es inconcebible para los negociadores de Estados Unidos y Canadá, de México y de Canadá, perdón, pero también para el propio mercado estadounidense, ¿no? O sea, también para el propio mercado que ha encontrado un punto de beneficio, por supuesto, en la construcción en México. Sí, o sea, veamos el caso de GM, por poner un caso. Ajá. GM, después de la crisis del 2009, de la cual todos nos acordamos, porque pues, se paró la economía estadounidense en buena medida, empieza a recuperarse. Hoy el margen que le saca, digo, todo el mundo, el que tenga un changarro de lo que sea, sabe lo que es el margen, cuánto le sacas al negocio. El margen de GM anda en el 13.5%. ¿Okay? Bueno, imaginémonos quién está haciendo mucho dinero hoy en Estados Unidos, un Facebook, un Google. Su margen anda en 60-80%. Del cada dólar que recibe. Entonces, tenemos a una industria automotriz realmente presionada en márgenes. GM tiene un 13.5 que ha subido con esfuerzo y quién sabe si lo pueda mantener en ese nivel. Entonces, imagínate que de repente le haces ajustes que de pronto rompen su cadena de distribución, rompen su cadena, perdón, de armado de vehículos, y le vas a tumbar 1, 2, hasta 3 puntos porcentuales a esa ganancia. Entonces, lo lógico es que veamos que haya pues fricción con el gobierno estadounidense, como lo vimos ayer, Tom Donahue, el hombre más poderoso. Por eso es la reacción ayer de estas 300 cámaras en Estados Unidos diciendo, oye, no nos vamos a ir de México. We're not going anywhere, dijo, ¿no? O sea, independientemente de lo que pase, ahí seguimos en México. Y no es por caridad, es porque es negocio. Y mira, me parece que empieza esta conversación con algo que no podemos perder de vista, que es todos estos temas que pueden llegar a ser tan mediáticos, se los toma personal el presidente Trump. Exacto. O sea, se los toma personal. No es un tema nacional, no es un tema de números, no es un tema de... No. Es un tema de yo ya dije qué y lo voy a sostener hasta las últimas consecuencias. Vamos a ver la presión de la gente que hace el dinero. Ya veremos. ¿Qué va a suceder en esta ronda? Insisto, se requieren algunos puntos, pero bueno, no es la última, no es la definitiva. No. Todavía falta también un camino. Falta una en México, que será para el mes que entra. Entonces los tendremos cerca aquí. Habrá un poco más de información de la que podamos obtener y evidentemente pues ahí podrían empezar a definirse cosas. Podría haber más fricciones, ¿no? No es novedad, lo esperábamos. De alguna manera sabíamos que no iba a ser fácil negociar con el equipo de Donald Trump. Entonces esperaremos ese tipo de negociaciones, ¿no? Por último, un dato. El Financiero publicó hace unos meses que armar un coche en Estados Unidos, digamos, en la mano de obra te cuesta unos $2,300 por coche. En México, $900. No hay. Entonces, tenemos que tomar en consideración de qué porcentajes estamos hablando que te ahorras cuando vienes a traer manufactura a México. ¿Dónde te podemos seguir, Jonathan? Porque es fundamental este análisis, de verdad. Twitter, @RuizTorre, y también en Facebook, página Ruiz Torre, que son mis apellidos. Ahí está. ¿Sale? Jonathan Ruiz, te agradezco, director de Información Económica y de Negocios del Financiero. Gracias por la claridad. ¿Hacemos ya de una vez el compromiso para que estés terminando esta ronda? Por supuesto. A ver qué sabemos. Claro que sí. Listo, Jonathan. Muchas gracias. 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 Ahí está Jonathan Ruiz.